¿Qué tal están? La Junta acaba de solicitar a las Cortes la celebración del debate del Estado de la Comunidad. Será los días 17 y 18 de julio, pero mientras trabajan en ello, la actualidad parlamentaria continúa y lo hace con un acuerdo unánime entre Gobierno y oposición. Piden a Moncloa que rectifique y busque una solución urgente para garantizar el futuro del carbón. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. El Pleno ratifica el modelo de ordenación territorial en el que está trabajando la Junta y da un paso más para abrir las Cortes a la sociedad. Cumpliendo con el compromiso del presidente Herrera, PP, PSOE y Grupo Mixto reforman la iniciativa legislativa popular para que colectivos y asociaciones puedan presentar propuestas más fácilmente. Conoceremos con el Grupo Mixto el contenido de las 461 enmiendas parciales que han presentado al proyecto de ley de presupuestos. Izquierda Unida exige con ellas más fondos para políticas sociales y UPL pide que se den préstamos a largo plazo a las empresas mineras. Es una auténtica joya del románico. La ermita de San Juan Bautista fue trasladada piedra a piedra de Villanueva del Río para evitar las aguas del pantano de Aguilar. Ahora se erige en Huerta de Guadián, el rincón favorito de Francisco Ramos. El mensaje llega desde aquí, alto y claro, y con dirección a Moncloa. Los tres grupos parlamentarios piden al Gobierno de Rajoy que rectifique, que busque una solución urgente al conflicto del carbón antes del 11 de julio y abra un proceso de negociación para trabajar en el futuro plan del carbón. Gobierno y oposición cierran filas y coinciden. El Ejecutivo de Rajoy puede y debe hacer más por la minería. Entre otras cosas, propiciar un encuentro urgente con las empresas si no quiere encontrarse con un problema también en las eléctricas. No lo olvide el Gobierno de la Nación, si se cierra la minería del carbón tendrán también problemas las plantas térmicas de producción de energía eléctrica y por tanto sufrirá el conjunto del sistema energético y también económico de España. Primera exigencia al Gobierno central, pero no la única. Desde todos los frentes de batalla, incluido Bruselas, y con un compromiso firme con el sector, Herrera exigía la convocatoria de ayudas a los créditos aprobados. Reclamaba la reunión de la mesa de seguimiento para sentar las bases del futuro plan del carbón. Y también debe contar y debe escuchar a las comunidades autónomas que sabemos, que conocemos y que padecemos el problema. Estoy completamente de acuerdo con usted en todo lo que ha dicho, salvo en algo, y es que este problema concreto, no está en Bruselas, está en Madrid. Usted, como presidente de la comunidad, tiene la capacidad de presionar para conseguir algo más. Voy a reforzar en todo lo que puede mejorar la acción del Gobierno de la comunidad y puede mejorar mi interlocución. Pese al acuerdo, el Grupo Mixto quiso ir más allá y en una de sus preguntas pidió a la Junta que asumiera su responsabilidad con las cuencas mineras. Ya está bien de personas que tengan que vivir de un subsidio porque no es capaz el Gobierno de Castilla y León de ofrecer expectativas. No confundamos la situación de un problema coyuntural que yo sigo creyendo que no se ha dicho todavía la última palabra. Ojalá, señoría. Yo sigo pensando que una solución tiene que tener. Pero si el carbón marcaba la agenda plenaria, también lo hacía la sanidad, que volvía al hemiciclo de la mano del PSOE para conocer las consecuencias del copago farmacéutico. Yo creo que debería usted dar instrucciones para no aplicar este atropello y ser una de esas comunidades insumisas. No vamos a ser insumisos con una norma que lo que pretende es garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública. Las que también están garantizadas, según la Junta, son las becas a los universitarios, aunque con cierto retraso. La convocatoria de este año ya está publicada en el BOCIL y con un importe de 3 millones de euros beneficiará a más de 1.400 estudiantes. Además, hasta el hemiciclo llegaba la situación de los 177 trabajadores del ECIL a los que no se les renovará el contrato. El responsable de Economía insistía en que la decisión llega de Madrid. No estamos desmantelando el servicio público de empleo, sino todo lo contrario, señoría. Creemos en un servicio público de empleo. No es ni un problema jurídico, que es lo que usted nos ha querido ver, ni un problema presupuestario. Es un problema de voluntad. Y la voluntad no debería entender de colores políticos según quién gobierne en Madrid. La misma voluntad que los socialistas pedían a la Junta para intentar mantener los 420 empleos en esta empresa de Ponferrada, In Vitro Crystal Glass. Aunque les han ofrecido todo el apoyo, Villanueva aclaraba que no pueden dar un aval de 10 millones de euros cuando la empresa está en quiebra.
En la segunda sesión plenaria se volvía a escenificar la unidad en torno al carbón, pero esta vez con el apoyo de una moción socialista. También se ratificaba el modelo de ordenación del territorio en el que está trabajando la Junta, aunque eso sí, no sin tanto acuerdo. El Partido Popular se abstenía a la iniciativa presentada por el PSOE y los socialistas y Grupo Mixto hacían lo propio con la proposición popular. Parecía, pero no. Faltó postura de comunidad en el debate de iniciativas sobre ordenación del territorio. Las presentaban PP y PSOE, pero en la tribuna quedó claro que hablaban en términos distintos. No estamos aplicando los instrumentos de cohesión cuando más falta nos hace. Esto no es ordenación del territorio ni nada que se le parezca. Este grupo es radicalmente contrario a la supresión de ningún ayuntamiento. El PP insistía en la que ha sido su postura y el PSOE advertía: el Gobierno central está enmendando la plana al modelo de la Junta. El Grupo Mixto coincidía en este punto y lanzaba a Moncloa un mensaje. Y dejen a Castilla y León avanzar hacia esa ordenación del territorio que podrá llevar aparejada o no aparejada desaparición. Voluntad de seguir dialogando, pero negativa a fortalecer el papel de las diputaciones. Son verdaderos órganos caciquiles. Entre medias se cruzaban los reproches en materia de empleo. El Grupo Parlamentario Popular siempre va a apoyar el empleo en el ámbito rural. Les están dejando abandonados a su suerte, a los ayuntamientos y a los parados. Y al final la votación ponía blanco sobre negro, o más bien verde. El PSOE no se oponía a la proposición del PP para impulsar el modelo de la Junta y el PP también se abstenía para que saliera adelante la iniciativa del PSOE, defendiendo la no supresión de municipios. El voto popular, sin embargo, fue un no rotundo cuando el PSOE propuso una amnistía hipotecaria. El Estado, a través de su gobierno, del Partido Socialista, ha inyectado al sistema financiero español 35.000 millones de euros. Que ni el gobierno del Partido Socialista ni el Partido Socialista de Castilla y León exigiera como condición a la prestación de ayudas a estas entidades financieras que se produjese una paralización de las ejecuciones hipotecarias de los clientes de esas entidades. Ninguna sorpresa, el Partido Popular prefiere hablar de los bancos que hablar de los ciudadanos, prefiere hablar de la amnistía a los defraudadores que de la posibilidad de amnistiar a los ciudadanos. Fue uno de los momentos más tensos. El acuerdo unánime que lo hubo lo arrancó una propuesta sobre el comercio de armas presentada por la oposición. Los grupos pedirán al Gobierno de España que contribuya a que el futuro tratado de comercio de armas que debatirá Naciones Unidas en julio prohíba la venta cuando exista riesgo de vulnerar los derechos humanos. Las Cortes cuentan ya con un nuevo escaño, es el del ciudadano. La reforma de la iniciativa legislativa popular, aprobada por unanimidad en pleno, flexibiliza los trámites y permite a colectivos y asociaciones presentar sus propuestas y defenderlas aquí, en el hemiciclo. Yo creo que es fundamental que la parte legislativa esté cerca de las necesidades de la población. Para tratar en esta Cámara asuntos que pueden pasar desapercibidos para los parlamentarios. Con la reforma ya aprobada se flexibilizan los trámites. Ya no serán necesarias 25.000 firmas para poder presentar una iniciativa legislativa popular, sino 21.000. Además se amplía el plazo de 6 a 12 meses. Y se ayuda económicamente a los promotores para evitar que su propuesta se quede fuera por falta de recursos. Las Cortes han incrementado esta partida en un 50% hasta los 15.000 euros. Fomenta la participación. Se detecta una necesidad de cambio en una ley, se busca la participación de la población y es la población la que con su firma propone que esa ley sea cambiada. De hecho, ellos ya están recogiendo firmas para una iniciativa legislativa popular, aunque no con destino a las Cortes, sino a Madrid, porque lo que pretenden cambiar con ella es la ley hipotecaria de competencia estatal para que se permita la dación en pago con carácter retroactivo, algo que el decreto ley aprobado en marzo por el Gobierno no contempla. Entendemos que todas estas personas entran en exclusión y además se perpetúa su situación en exclusión, porque lo que pasa cuando te quitan la vivienda porque no puedes pagar la hipoteca es que tienes que hacer frente a todo el coste de la hipoteca independientemente de que la entidad financiera se quede con la vivienda. La iniciativa surgió en Cataluña hace 2 meses y ya cuenta con el apoyo de 200.000 personas. Necesitan 500.000 antes de noviembre.
Más allá de la actividad plenaria, el proyecto de ley de presupuestos continúa su trámite parlamentario que culminará en pleno los días 11 y 12 de julio. Será el momento de su aprobación definitiva y será también el momento en el que se debatan las más de 800 enmiendas parciales que PP, PSOE y Grupo Mixto han presentado para intentar mejorar estas cuentas. De ellas, de las enmiendas parciales, vamos a profundizar hoy en una ronda de entrevistas que comenzamos con el Grupo Mixto. José María González, procurador de Izquierda Unida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alejandro Valderas, representante de Unión de Pueblo Leonés. Buenas tardes. Ustedes han recurrido a la fábula del paisano y la burra para dibujar el efecto que, a su juicio, va a tener este proyecto de ley de presupuestos para este año 2012 en Castilla y León. Más paro, menos servicios sociales, menos futuro. Por tanto, ¿con qué fábula se quedarían? Bueno, hablando de fábulas, la verdad es que la población, yo que he utilizado esa fábula, la población no está para fábulas, la población está para realidades. Lo que pasa que ante estos presupuestos del 2012 que estamos debatiendo, cuando estamos finalizando ya el primer semestre del año y que además va a ser aprobado, iniciado el segundo semestre del año y se va a poner en práctica cuando ya hay partidas que se ha acabado la consignación, no tiene ningún sentido. De ahí la fábula, porque derivado de estos presupuestos, la población en Castilla y León, por desgracia, va a vivir peor. Entonces, hay que poner fábulas de ejemplo, pero hay que intentar sobre todo que la población no utilice al flautista de Hamelín para ir detrás de él hacia el precipicio, que es lo que parece ser que quiere la Junta de Castilla y León. Bueno, es un proyecto de ley de presupuestos muy escaso en la cuantía y muy tardío. Es decir, se nos está ofreciendo la posibilidad de presentar enmiendas para mejorar un presupuesto que está gastado de antemano y que contiene en su articulado un montón de escondrijos, donde aflorar deudas de años atrasados, que preguntas por las partidas, y esta partida no la podíamos aminorar para pasarla a no sé qué. No la toques, porque es que es para cubrir un déficit de no sé qué del año tal. Y dices, bueno, entonces, ¿para qué nos invitan a presentar enmiendas si realmente casi no podemos hacer nada? Lo que pasa es que en esta fábula, en este cuento, si se me permite el paralelismo, hay dos protagonistas importantes. Los 335 millones que hay que pagar de intereses y los ingresos que caen. Ustedes son partidarios de subir los impuestos. ¿No creen que no es el momento de gravar más a las familias y a las empresas? Bien, voy a seguir insistiendo lo que llevo insistiendo desde que estoy en esta casa. El recaudar más en Castilla y León no es gravar más a las familias, es gravar más a algunos personajes de esta comunidad y a alguna familia de esta comunidad, a aquellas que más tienen. Por ejemplo, nosotros, Izquierda Unida, una parte importante de las enmiendas que presentamos tiene que ver con el ingresar más. Además, con unas enmiendas que luego no podemos utilizar a la hora de proponer gastos. ¿Por qué? Porque como no están reflejadas en el presupuesto que ha presentado el Gobierno y el Partido Popular, ahí no podemos utilizarla. Pero nosotros entendemos que hay familias, aquí tengo la propuesta, es decir, aquellas familias que tienen unos ingresos, perdón, aquellas personas que tienen unos ingresos netos superiores a 53.407 euros, que hagan una pequeña aportación a mayores. Aquellos que tienen unos ingresos netos superiores al año por persona de 80.000 euros al año, que hagan una aportación mucho mayor. Aquellos que tengan unos ingresos superiores a 100.000 y a 120.000, que vayan incrementando su aportación. ¿Cuántas familias de Castilla y León, cuántas personas de Castilla y León me pueden decir a mí que ingresen esto y que no puedan hacer frente a pagar a la Hacienda de Castilla y León 1.500, 2.000 euros más al año, o 3.000, que es de lo que estamos hablando? El Partido Popular intenta hacer la demagogia de que queremos cargar a las familias. No, nosotros queremos que aquellos que tienen dinero en Castilla y León se corresponsabilicen de hacer frente a las necesidades de 230.000 parados que hay en este momento y que al finalizar el año van a ser 40 o 50.000 más, de aquellas personas que viven con una pensión casi de miseria y de aquellas personas que ven cómo la política del Partido Popular aplicada a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales van a ver minorados no sus ingresos, sino el acceso a sus derechos.
18 enmiendas, 32 millones de euros, lo que ha puesto sobre la mesa UPL, la mayoría dirigidos al sector de la minería. Proponen sobre todo 20 millones de euros para préstamos a largo plazo para las empresas para que se puedan financiar hasta que se resuelva el conflicto con el Ministerio de las Ayudas pendientes. ¿No teme que pueda ser una solución a medias por los préstamos que luego tengan que pagar? Vamos a ver, se trata de una solución que es la que aplica el Ministerio. Es decir, el Ministerio lleva proporcionándole dinero a las empresas mineras durante un montón de años a través del Plan Miner y es un dinero retornable. Se les ha dicho, si en el año tal ustedes no pueden devolverlo, tienen que cerrar. El Castilla y León tiene una cantidad muy grande, de varios cientos de millones, destinados a préstamos a largo plazo para todo tipo de empresas. Ojo, fundamentalmente multinacionales. Hombre, si hacemos el favor a las multinacionales, no lo vamos a hacer a las nuestras. No se pide que se quite ese dinero de ningún otro sitio, sino que de todo el montante destinado a créditos a largo plazo, una parte se reserve para estas empresas. Son empresas que además lo que tienen es un problema temporal. No tienen acceso al banco en este momento, no tienen acceso a dinero oficial, lo tenían evidentemente, pero el Gobierno central no quiere cumplir. Entonces, se trata de una ayuda de urgencia. ¿Por qué? Pues porque si la empresa quiebra en septiembre y cierra, ya no llegamos a enero. El carbón y las políticas sociales, 443 enmiendas por parte de Izquierda Unida, dirigidas fundamentalmente a sanidad, educación y empleo. ¿Cuál es su propuesta para desviar fondos a esa pata importante, ¿no?, de las políticas sociales? Quiero hacer hincapié en lo que decía en un principio. Son unos presupuestos que el PP ha gastado ya, con lo cual nosotros lo que hemos hecho ha sido casi enmiendas político de imagen, político-mediáticas, para la que la población vea de que es posible presupuestar de otra forma. Por ejemplo, aparte de apoyar con enmiendas a las comarcas mineras, al carbón, como hace mi compañero de UPL, compañero en el grupo mixto y amigo, también hablamos del sector de la agricultura y la ganadería. No se puede permitir que a estas alturas del año 2012 en la agricultura y la ganadería no estén recibiendo recursos comprometidos como la remolacha para el 2011. Y además nosotros entendemos que es necesario crear un fondo de rescate para personas en situación de pobreza. Ya no son los datos de Izquierda Unida, son los datos de Cáritas, son los datos de UNICEF referidos a porcentaje de infancia de Castilla y León, de niños que viven en situación de pobreza. Entendemos que es necesario aplicarlo, es necesario incrementar el fondo para la renta garantizada, es necesario tener más recursos para la creación de empleo. ¿Y cómo se hace todo esto? Pues minorando, eliminando de partidas que nosotros entendemos de gasto superfluo o que tienen como único objetivo acabar llevando, como decía mi compañero Alejandro Valdera, recursos hacia multinacionales o hacia bolsillos privados. Hay que acabar con la externalización, que es ni más ni menos que la privatización de la educación, de la sanidad, de la política social. El beneficio no debe ser crematístico económico para empresas que gestionen, sino beneficio social para la población. Es el objetivo de todas nuestras enmiendas. Estamos a junio, ustedes siempre han abogado por dejar estas cuentas de lado para centrarse en las de 2013. En esa voluntad de diálogo que han ofrecido, ¿cuáles son las líneas rojas que no están dispuestos a traspasar, sobre todo en este debate parlamentario y mirando a 2013? Bueno, está claro que hay líneas rojas. Si la visión del Partido Popular es seguir con el mismo tipo de presupuestos, que es que no se pueda ingresar de donde más hay son algunas personas, algunas familias y algunas empresas de Castilla y León, de donde ingresar es aquellas personas que yo siempre llamo ladrones fiscales, que no pagan al fisco, que no han pagado en el 2011 2.600 millones de euros. Si es perdonarle la vida, esa es una línea roja. Y si en el capítulo de gastos el dinero va a seguir detrayéndose de la política pública en educación, en sanidad, en política social y en el empleo público para llevarlo a la externalización, y además se va a intentar que toda la población se haga responsable de pagarse el acceso a los derechos sociales, ahí que no cuenten con Izquierda Unida. Efectivamente, las enmiendas que nosotros presentamos son más bien ideas para que, o bien mediante una partida de las que pueda poner el Partido Popular, o bien mediante una modificación presupuestaria, se vayan haciendo este año. Pero sobre todo son ideas para el próximo. El próximo empieza en septiembre. Hay dos temas que, por mi parte, no estamos dispuestos a mantener. Primero, la pérdida de empleo público. La pérdida de empleo público, nos están negando datos como cuántos empleos hemos perdido desde enero.
Bueno, septiembre ya lo sabremos. Sin ese dato no podemos hablar de más recortes. Queremos saber los recortes realizados, cuántos empleos han costado, sobre todo en la parte pública. Y otra línea roja que desde luego personalmente no pienso aceptar es 21 tomos que tiene el boletín en el que nos han traído los presupuestos con una ausencia de datos clamorosa. ¿Qué ha pasado en el 11? No lo sabemos. En el 2011 no tenemos ni idea de lo que ha pasado. ¿Dónde están los códigos de todos los entes de la Junta? Nosotros no hemos podido decir al ente X le quito o le pongo porque no sabemos su número. ¿Por qué nos entregan los números de los contratos y de los programas de gasto y no el subconcepto? Con lo cual no podemos convalidar uno con otro. Es decir, datos fiables, datos al día. Y con eso hablamos. Sin datos, no solo devolución, ojo, ya hemos avisado, incluso impugnación. El papeleo es irregular. Esta vez pase porque estamos en junio, pero no va a pasar otra vez. José María González, Alejandro Valderas, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias una vez más a Castilla y León Televisión y a aquellos que tienen a bien vernos y escucharnos, que nosotros somos parte de esos 100.000 castellanos y leoneses que quieren otra política, aquellos que nos votan. Así es. Gracias y buenas tardes. Nosotros seguimos aquí con más información y más en concreto con la que nos llega del Consejo de Cuentas, porque acaba de renovar su página web para reforzar la transparencia de su trabajo. Con un simple clic podrán ustedes acceder al estado de rendición de cuentas de todos los municipios de Castilla y León y a sus datos principales económicos y financieros. Y si no, vean. No hace falta ser experto ni en informática. La accesibilidad y la agilidad para poder acceder a todos los aspectos con un par de clics como máximo. Ni en contabilidad. La nueva página web del Consejo de Cuentas publica los informes de fiscalización con una nota resumen más divulgativa para hacer de este portal una herramienta accesible y con estadísticas a la carta. En ese compromiso de transparencia para que cualquier ciudadano de nuestra comunidad autónoma pueda conocer qué es lo que sucede en cada una de las instituciones cada vez que hacemos un informe de fiscalización. Y después también con ese criterio de simplificar la utilización de la página web, incorporando también información estadística sobre distintas cuestiones que son objeto de fiscalización. Como las cuentas de los 2.248 municipios de Castilla y León o de las 240 mancomunidades. Pero esta web también nos permite hacer sugerencias y conocer las últimas novedades del Consejo de Cuentas. De hecho, ya las hay. Son 4 informes de fiscalización que evidencian que diputaciones como la de León modificaron durante 2009 su presupuesto inicial en más de un 78%. Precisamente esta semana Jesús Encaboterri mantenía su primer encuentro oficial con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, una reunión en la que ambos han apostado por reformar la ley para mejorar la coordinación entre el Tribunal de Cuentas y los distintos órganos de control externos. Esta reforma otorgaría a los consejos de cuentas capacidad sancionadora. Sin duda, la crisis marca, pero los valores de estabilidad, consenso y moderación que inspiraron la Constitución de Cádiz de 1812 deben servir de ejemplo y de guía para afrontar la situación actual. La presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac, insistía en este mensaje durante la inauguración de las 5ª Jornadas de Investigación Histórica que se han celebrado estos días en Cuéllar. Allí también recordaba la importancia que las Cortes de Cádiz dieron a la educación y a la solidaridad. Tenemos que saber aprovechar esta crisis para repensar los valores que en otros momentos de nuestra historia nos habilitaron para resurgir desde peores posiciones que la que ahora tenemos. La solidaridad, el patriotismo y la justicia aparecen, a mi entender, como enseñanzas de la sociedad de 1812. ¿Se imaginan trasladar una iglesia piedra a piedra? Pues es lo que hicieron con la ermita de Villanueva del Río, cuando se construyó el pantano de Aguilar. Hoy, esa iglesia preside Huerta de Guadián, uno de los parques más singulares de la capital palentina y el rincón favorito del procurador socialista Francisco Ramos. Hoy, él nos abre esta puerta hacia la historia. Esto era en su día una huerta que se llamaba la Huerta del Juego de la Pelota y que compró una familia que se apellidaba Guadián a mediados del siglo XIX. La compró un tal Gaspar Guadián y más tarde a este se la compró el ayuntamiento con el propósito de ir haciendo el vivero para las plantas ornamentales de la ciudad.
pero es en los años 70 cuando el parque empieza a ser atendido, cuando se define perfectamente como parque y sobre todo cuando se instala aquí esta joya que tenemos bien cerca, ¿no? Que es la iglesia de San Juan, que procede de un pueblo que quedó inundado por el pantano de Aguilar, Villanueva del Río Pisuerga, estamos hablando del año 55. Se enumeran sin muchas habilidades las piedras, se dona a la ciudad y la ciudad lo deja donde puede, en el viejo matadero municipal, y se olvida, ¿no? Y andando el tiempo, creo que en el año 72, pues supongo que alguien con sensibilidad suficiente pues recuerda que para darle categoría a este parque pues tenemos una iglesia románica de finales del siglo XII en el matadero y vamos a ver qué hacemos con ella. Buscamos a alguien que sea capaz de reconstruirla con paciencia y habilidad más que conciencia seguramente, y se reconstruye y yo creo que es un poco la joya del parque, ¿no? Y forma parte del recorrido artístico de la ciudad como una cosa además muy singular precisamente por toda esa peripecia, ¿no? Y ha querido el ayuntamiento que fuera una de las puertas, una puerta más al románico palentino. Es verdad que he preguntado bastantes veces por qué razón se rescata la iglesia, pero yo creo que hay una razón que es elemental, y es que es una joya del románico, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de lo que algunos autores del románico han llamado románico de concejo. Es una pequeña iglesia en torno al cual se ha construido un pequeño pueblo en aquel proceso de la repoblación que empieza en Brañosera en el año 824, constituyendo el primer municipio de España, todo entre comillas, ¿no? Con el otorgamiento de la Carta Puebla más antigua de que se conoce, hasta, bueno, en fin, con todo el proceso de la Reconquista que ha hecho de estas tierras nuestras unas tierras tan pobladas de pueblos y tan despobladas de personas. Es todo lo que les teníamos que contar. Ya saben que tienen una nueva cita con toda la información parlamentaria la próxima semana aquí en nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.